Hola, soy el profesor Rafael Jiménez y en esta ocasión este material audiovisual para la asignatura de Mercadotecnia servirá un poco eh, para un repaso general, ya que prácticamente terminamos el bloque uno y porque tengo programado para esta sesión que se aproxima en nuestra clase una actividad lúdica, didáctica, que tiene que ver con una aplicación y que creo les va a servir mucho también, incluso como repaso de los últimos temas revisados. Así que este material quiero que se utilice como una forma de repaso amplio, una visión rápida y concreta de los temas que hemos estado viendo en estas últimas sesiones. Por supuesto, tiene que ver también con todo el material que ustedes tienen a la mano, con todo ese material que ya cuentan y que, por supuesto, pueden ir revisando las veces que ustedes consideren necesario y que de cualquier forma este material sirva también de apoyo en ese sentido a los temas ya expuestos y porque, repito, el hecho de que podamos utilizar este material de apoyo es porque la actividad que tengo programada para la siguiente sesión, para esta próxima sesión, les ayudará también a reforzar esta parte de los temas revisados y para que sirva de los elementos, de la revisión de los elementos que ya tienen integrados en su proyecto, que ya están preparando y que en próximas fechas estarán, estarán ya presentando formalmente. Entonces, bueno, básicamente, si ustedes recuerdan en este primer bloque de la asignatura de Mercadotecnia, estuvimos revisando el desarrollo histórico de la mercadotecnia, vimos cómo es que la mercadotecnia o el marketing se asocia a estos elementos científicos de estrategias para que los productores, para que las empresas, para que las organizaciones dedicadas precisamente a crear productos u ofertar algún tipo de servicio, perdón, sean utilizados estas estrategias para un adecuado proyecto de venta y que puedan realmente conseguir sus objetivos organizacionales, que en este caso, pues obviamente es ir dirigido hacia un mercado, que más adelante veremos específicamente, recordaremos que es el mercado y sus elementos. Mencionábamos también que la mercadotecnia es este elemento de transacciones comerciales y que el antecedente occidental más inmediato que mencionamos en nuestras sesiones, pues fue la civilización griega y la civilización romana, aunque también mencionamos el antecedente más contemporáneo que tiene que ver con la revolución industrial, que es precisamente esta transición de los productos manufacturados a una producción mucho más elaborada, a una producción en masa y que tiene que ver con la creación de las máquinas, que tiene que ver con la instauración de las fábricas y con una mano de obra mucho más calificada. Ya en la actualidad, también mencionamos que se empieza a dar el término de la mercadotecnia ya en términos de intercambio comercial y se empieza a hacer, implementar este tipo de estrategias para movilizar las mercancías, ¿no? Para em, potencializar la competencia de las empresas, ¿no? Emprender técnicas novedosas de venta para que estas estrategias de marketing fueran un elemento profesionalizado, ujú, a la hora del intercambio comercial, que dijimos es la base fundamental para entender
la mercadotecnia o todo lo que tiene que ver con los elementos de publicidad. Mencionábamos también que la naturaleza y el alcance de la mercadotecnia tiene que ver con la oferta y la demanda. Recuerdan que si estamos analizando la mercadotecnia en la época contemporánea, en la actualidad, en la modernidad, tenemos que pensar que el mercado se mueve a partir de la oferta y la demanda. Ujú. Estos cambios susceptibles del intercambio de mercancías tiene que ver con la oferta y la demanda. Recuerdan que habíamos visto cómo el hecho de que una empresa oferte un producto eh, con una demanda muy disminuida, tiene un cambio significativo a la hora de establecer una campaña publicitaria específica o viceversa. También una alta demanda y poca oferta, dependiendo, si recuerdan ustedes, dependiendo de la estrategia que tenga la empresa o la organización, pues también será susceptible de cambio a la hora de, de este cambio de mercancías, de este intercambio de mercancías. También habíamos hablado de la función de distribución, que tiene que ver con las utilidades del valor en cuanto a la distribución del intercambio de mercancías, ¿no? Es decir, mencionábamos las utilidades de estado, las utilidades de lugar y las utilidades de tiempo. ¿Mm? Estos alcances, estas funciones y estas utilidades, bueno, pues tienen que ver en relación a la comunicación, a ese proceso de comunicación que garanticen las partes implicadas en una campaña publicitaria o en un estudio de marketing. ¿Cuáles son las orientaciones de mercadotecnia que también habíamos revisado? Es la orientación hacia el producto, la orientación hacia las ventas, la orientación hacia el consumidor, la orientación hacia el ambiente y la orientación hacia lo social. La orientación hacia el producto, pues es esa estrategia alrededor del producto en virtud de su calidad. Recuerdan que mencionábamos esta parte que es muy importante. Si se quiere mandar un mensaje publicitario hacia un producto en particular, bueno, se enfoca hacia la calidad del mismo. La orientación hacia las ventas, pues es esta medida urgente que se toma debido a que eh, la venta de un producto o la oferta de un servicio no está dando los resultados. Se enfocan en venderlo particularmente. La orientación hacia el consumidor, bueno, es esta que consiste en determinar las necesidades, deseos y valores del mercado meta, que ya más adelante recordaremos también eh, para que quede mucho más claro y que puedan tener esta visión previa a lo que vendrá en el segundo bloque de la asignatura de Mercadotecnia. También tenemos la orientación hacia el ambiente, que es que esta orientación va dirigida, va puntualizada hacia el competidor, va orientada hacia el competidor. La orientación hacia lo social, que es esta orientación que busca que los productos ofrecidos preserven o mejoren los intereses de la sociedad a largo plazo. Estos son los 5 puntos que se pueden orientar en una campaña publicitaria o en un estudio de marketing. Mencionábamos también que en la mercadotecnia hay dos tipos de organizaciones, las organizaciones lucrativas y las organizaciones no lucrativas. Las primeras, pues son aquellas que generan utilidades, reportan beneficios y aspiran a ganancias económicas, por supuesto. En cambio, las no lucrativas, pues son aquellas que eh, no buscan una ganancia económica, no buscan, como su nombre lo dice, lucrar con su producto, con su servicio, y por el contrario, no hay un precio como tal, no se especifica la ganancia de un servicio específico, porque, bueno, estas organizaciones subsisten por medio de donaciones, cuotas entregadas por sus miembros, por los miembros que forman parte de esta organización. En este tipo de organizaciones mencionábamos, si recuerdan, las lucrativas, por ejemplo, la Coca-Cola o la FEMSA, la Nike y el Telcel, que son empresas, organizaciones que ofrecen un producto, un servicio a cambio de un valor
monetario. En cambio, las no lucrativas, como decíamos, pues no buscan lucrar con el beneficio personal ni tampoco obtener alguna ganancia económica de de la gente que lo sigue o a la que pertenecen. En este caso mencionábamos, por ejemplo, Greenpeace, que es una organización no gubernamental y que se dedica a hacer labor altruista en pro del medio ambiente. Y otra de estas que mencionábamos, pues es las instituciones religiosas que viven de donativos o de aportaciones que dan sus feligreses. Si recuerdan también, estuvimos revisando el ambiente de marketing, que tiene que ver con el microambiente y el macroambiente. ¿Cuáles son los elementos del microambiente? Bueno, primero tenemos que entender o recordar, mejor dicho, qué es el microambiente, que es todo aquello que influye en lo interno de la empresa. Tiene que ver con la parte en la que se desarrolla la integridad misma de la empresa. ¿Cuáles son los elementos del microambiente? Bueno, básicamente son la empresa, los proveedores, el público relevante, los clientes, la competencia y los intermediarios. La empresa, bueno, pues es aquella que produce el bien u ofrece el servicio, como ya lo comentamos. Los proveedores son aquellos que eh, dan lo necesario, surten de lo necesario a la empresa para poder fabricar u ofertar su servicio, fabricar su producto u ofertar su servicio. El público relevante, pues son todas aquellas personas que tienen el poder de influenciar directamente la imagen de la empresa. Los clientes, por supuesto, pues son aquellos que le dan vida a la mercadotecnia porque es, eh, es el elemento que tiene la participación directa en cuanto a poder consumir lo que se oferta, ¿no? Si no, no habría motivo de existencia de la mercadotecnia. La competencia, pues es aquella organización, empresa o entidad que permite ser mejor a, a una, a una institución para poder vender su producto u ofertar su servicio. Los intermediarios, bueno, pues tienen que ver con aquellos que ayudan al funcionamiento de la empresa para poder establecer eh, sus objetivos organizacionales en cuanto a la venta de un producto u ofrecimiento de un servicio. Estos tienen que ver con la energía eléctrica, el teléfono, el agua y otros servicios que ayudan a la empresa. El macroambiente son esos factores externos que influyen en la campaña publicitaria eh, o en el ambiente de marketing. Uh-huh. ¿Cuáles son estos elementos del macroambiente? Ya los habíamos comentado, pero los vamos a recordar en este momento, que son el ambiente demográfico, el ambiente económico, el ambiente natural, el ambiente tecnológico, el ambiente político-legal y el ambiente cultural. Recordemos que el macroambiente son estos factores que no puede controlar la empresa. En cambio, el microambiente de alguna manera tiene el control de sus elementos porque influyen directamente en la parte del funcionamiento de la empresa. El ambiente demográfico, bueno, pues tiene que ver con eh, estos elementos de sexo, densidad, natalidad y demás factores que influyen en la toma de decisiones para consumir algún producto o algún servicio. El ambiente económico, bueno, pues tiene que ver con la economía, con los elementos económicos, como una crisis, como una pandemia, que recuerden, habíamos mencionado mucho el tema de la pandemia y que influye en el ambiente económico. El ambiente natural, que tiene que ver con catástrofes naturales, temporadas de lluvia, las estaciones del año. El ambiente tecnológico, bueno, que tiene que ver con optimizar una estrategia de tecnología para alcanzar los objetivos organizacionales, el ambiente político legal, que son estas leyes e imposiciones que influyen en un lugar determinado, en un país, en una zona. El ambiente cultural, bueno, pues también tiene que ver con la estrategia de marketing debido a cómo influyen
los elementos culturales como las tradiciones, como la raza, como la comunidad en la que se vive, en la que se va dirigido el producto o el servicio, influye también para su consumo. ¿Cómo es la conducta del consumidor? Tiene que ver con los factores culturales, factores sociales, factores personales y los factores psicológicos. Entre estos factores, bueno, está la cultura, la subcultura, la clase social, por supuesto, en factores culturales. En los factores sociales tiene que ver la familia, amigos, los grupos a los que pertenece. Los factores personales, bueno, tiene que ver con su edad, ocupación, si son introvertidos, extrovertidos. Y en los factores psicológicos viene la motivación, el aprendizaje y sus creencias. Estos factores tienen que ver con la conducta del consumidor y su decisión. En este proceso de decisión del consumidor es primero reconocer una necesidad, buscar la información para poder saciar esa necesidad o satisfacer ese deseo. Una vez que se tiene la información necesaria, se puede analizar o evaluar diferentes alternativas, diversas opciones para satisfacer esa necesidad. Se toma la decisión por parte del consumidor de acuerdo a las alternativas que tiene, y después viene el comportamiento posterior, que es el grado de satisfacción que adquiere el consumidor respecto a un producto o a un servicio. Mencionábamos también el tema del mercado de negocios. Si recuerdan, hablamos eh, que el mercado de negocios tiene las variantes respecto al mercado meta específico que va dirigido a una empresa. En el mercado de negocios mencionábamos que eh, son estas organizaciones que compran bienes y servicios para utilizarlos en la elaboración de otros bienes y servicios, ¿no? Con el propósito de revenderlos y rentarlos con una utilidad. Los clientes de negocios incluyen menos compradores, pero son más grandes. Los clientes de negocios están más geográficamente concentrados, ¿no? Mencionábamos que en un mercado de negocios el contrato o la forma en la que se adquieren esos servicios o bienes, pues es mucho más formal, hay un intercambio de información mucho más concreta. Este contrato permite precisamente que esas relaciones sean mucho más formales. Y bueno, si recuerdan, veíamos el proceso de compra de negocios, que es el reconocimiento del problema. Recordemos que hay variantes, por supuesto, ¿no? Que es el reconocimiento del problema, la descripción general de la necesidad, la especificación del producto, el análisis del valor, la búsqueda del proveedor, la solicitud de la propuesta del propio proveedor, la selección una vez que se tienen las alternativas de diferentes proveedores y diferentes propuestas, la especificación rutinaria del pedido, es decir, ya solicitar solicitar las especificaciones muy puntuales de lo requerido por la empresa, y obviamente la revisión del desempeño de lo solicitado. Mencionábamos también que existen variables controlables y variables incontrolables por parte de las empresas a la hora de establecer una campaña publicitaria. Entre las variables controlables, bueno, encontrábamos el capital, su capital, cuánto invierte, cuánto gasta, sus materias primas, cómo elabora su producto, qué necesita, cuánto necesita, su producción, la empresa sabrá cuánto necesita producir en virtud, como ya mencionábamos, de la oferta y la demanda. Su propia estrategia de marketing, eso está controlado, por supuesto, por la empresa. Cómo lo va a hacer, en qué condiciones, qué necesita para llegar al mercado meta. Las variables incontrolables, bueno, las fuerzas competitivas, las económicas, las legales, las culturales, las geográficas y las tecnológicas, que esto es un poco lo que ya habíamos recordado con los factores del mercado que se tienen que tomar en cuenta. Después tenemos las funciones propiamente de la mercadotecnia, propias de la mercadotecnia, que son en el ambiente interno y en el ambiente externo. En el ambiente interno, bueno, pues tiene que ver con este funcionamiento per se de la organización, cómo funciona,
sus procesos, sus procedimientos, todo lo que tiene que ver en el funcionamiento del propio sistema de la empresa, digamos. Después viene el entorno de la mercadotecnia, que tiene que ver con los competidores, los proveedores, y posteriormente viene el entorno externo, que son las leyes, la tecnología, la geografía, que es un poco lo que ya también habíamos comentado. La importancia de la segmentación de mercado es ese proceso de dividir el mercado en diferentes grupos de clientes potenciales con necesidades y características similares. Ujú. Se necesita analizar los mercados, encontrar oportunidades de nicho y capitalizar la posición competitiva. ¿Cuáles son estas variables que se pueden tomar en cuenta a la hora de segmentar los mercados? Bueno, tiene que ver con las bases geográficas, como por ejemplo si es una zona urbana, es una zona rural, si tiene un clima cálido, templado, etcétera. También tiene que ver con la edad eh, del mercado meta, su sexo, si es masculino, femenino, su estado civil, sus ingresos, su educación, por supuesto. En cuanto a las bases psicológicas, recordemos que existe esto de las motivaciones, ¿no? ¿Cuál es su motivación? Su vivienda, adquirir seguridad, tranquilidad, afecto, un sentido de éxito, ¿no? Hacia su persona, si es introvertido, si es extrovertido. También tenemos los elementos de la religión, la cultura, si son caucásicos, si son de raza negra, si son católicos, protestantes, a qué clase social pertenecen, qué tipo de ciclo de vida tienen, si son solteros, casados, jóvenes, etcétera. También tenemos el tema de relacionado con el uso, ¿no? Si son conscientes, no conscientes, si tienen lealtad a la marca, son usuarios intensos, medianos o leves. Ujú. En cuanto al uso, también tiene que ver con el tiempo, su objetivo, su localización, la persona a la que va dirigida, si es hacia sus amigos, su jefe, su familia. Ujú. Y para eso, para la segmentación de mercado, también se lleva a cabo la investigación de mercados. Recordemos que es este proceso sistemático para obtener información, ujú, que sirve a la empresa para tomar las decisiones en una campaña publicitaria, ¿no? Y existen dos tipos de forma de recabar la información o de investigación de mercados, que es la cuantitativa y la cualitativa, ¿no? La cuantitativa, pues, es aquella que se representa en forma numérica, ujú, cuántos son, qué porcentaje se necesita, etcétera, ¿no? Se proyectan los resultados a través de un estudio estadístico basado en números. Mencionábamos también el número de entrevistas, cuántos contestaron, cuántos dijeron que sí, cuántos que no, básicamente esa información numérica. Y en cuanto a la información cualitativa, bueno, tiene que ver con las cualidades. ¿Qué lo motiva? ¿Qué motiva al mercado? ¿Qué motiva al individuo a consumir algún producto o algún servicio? Ujú. Mencionábamos que se pueden llevar a cabo diferentes técnicas de recolección de información cualitativa como sesiones de grupo, observaciones, entrevistas, etcétera. También mencionábamos lo de la planeación y el diseño de una campaña publicitaria. Si recuerdan, perdón, tiene que ver con tres objetivos básicos: el objetivo social, el objetivo económico y el objetivo administrativo. Esta planeación tiene que ver con un planteamiento del problema, ¿no? Determinar sus objetivos y establecer una hipótesis. ¿Recuerdan este pequeño ejemplo que vimos de Transitelcel? Ujú. Mencionábamos también la recopilación y análisis de información con estos estudios exploratorios o concluyentes descriptivos o concluyentes causales. También tiene que ver con los hábitos de uso, las variables que tienen que ver con los hábitos de consumo, decisión de compra, el precio, la plaza, el producto, etcétera. Ujú. Una vez que se hace esta recopilación de información, se presenta un estudio de marketing, ujú, hacia la empresa y se dan los resultados. Bueno, primero, la presentación de los resultados hacia un estudio de marketing
Una vez que se recaba toda la información y una vez que la empresa lleva a cabo este estudio, bueno, se presentan los resultados en forma escrita, en forma concisa, ¿no? Mencionábamos que regularmente se presenta con una carátula, con una introducción, con sus objetivos, con una metodología, con el muestreo que se llevó a cabo por medio de la empresa, etcétera. Mencionábamos también los procesos de la mercadotecnia, que es esta mezcla de mercadotecnia que tiene que ver con la utilización del marketing social o del marketing relacional o del neuromarketing. Y hacíamos la distinción, ya como último punto para recordar de todo el contenido del bloque 1, la diferencia entre la mercadotecnia comercial y la mercadotecnia de servicios. La mercadotecnia comercial, que tiene que ver con la venta de bienes, de productos, que está basado en las 4 Ps: el producto, el precio, la plaza y la promoción. Y para llevar a cabo esta mercadotecnia comercial, regularmente mencionábamos que se utiliza el análisis FODA para establecer una adecuada estrategia con las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas a las que se enfrenta la empresa para poder establecer una campaña de publicidad adecuada, exitosa, eficiente. Y en cuanto a la mercadotecnia de servicios, mencionábamos que se tiene que tomar en cuenta que existen diferentes factores, como por ejemplo que hay un factor de intangibilidad, es decir, son intangibles, no se pueden tocar, no se pueden saborear, no se puede sentir la compra, son inseparables, el servicio no se puede separar de la empresa que está ofreciendo el servicio, no es perdurable y existe una variabilidad respecto al servicio que se está ofertando. Para tener una adecuada mercadotecnia de servicios, pues es importante establecer una campaña publicitaria con una exitosa eh, estrategia de relaciones públicas, promoción de ventas, marketing directo, ventas personales. Aquí, bueno, estamos hablando de servicios que es mucho con estos elementos de intangibilidad, variabilidad, que no son perdurables, etcétera. Y mencionábamos también que la mercadotecnia institucional pues tiene que ver con la orientación de la empresa hacia el mercado que consume sus productos o servicios, cambiando si es necesario la organización, la producción y la comunicación para lograr los fines previstos. Básicamente vimos estas diferencias entre la mercadotecnia institucional, eh, la mercadotecnia de servicios y la mercadotecnia comercial. ¿Por qué me enfoqué en hacer este material que sirve de repaso? Como les decía, porque estoy pensando realizar una actividad con ustedes en esta próxima sesión, una actividad que es interactiva, que espero también sirva de apoyo para entender eh, este repaso previo al segundo bloque de la asignatura de Mercadotecnia, y además también sirva también un poco de recordatorio, ¿no? Refrescar un poco el contenido para entrar de lleno ya a los nuevos temas del bloque 2 de la asignatura de Mercadotecnia. Así que espero eh, sirva, sirva de complemento este material junto con todo lo que ya tienen y con la actividad eh, que vamos a desarrollar en la próxima sesión. Por supuesto también, si hubiera alguna duda o alguna pregunta respecto a los temas vistos durante estas primeras sesiones del bloque, pues lo podemos subsanar en la siguiente clase y también en los temas que ya se van incorporando a su proyecto final, que les recuerdo, presentarán, mejor dicho, en los próximos días, ya con una fecha específica que les mencionaré eh, a su debido tiempo, por supuesto con el debido tiempo para que puedan presentarlo.